Buenas noches, gracias por esperarnos. Estamos de vuelta. Bienvenidos a la nueva temporada de Ver a su manera, que toda esta semana va a analizar un tema paraguas, las lecciones del paro. Y esta noche, ¿quién es el verdadero enemigo? Porque si algo bueno tuvo lo malo, fue sacar a flote 4 grupos irregulares, paramilitares, subversivos, guerrilla urbana, como se los quiera identificar, que solo nuestro invitado de esta noche había varias veces ubicado y advertido. Él es ingeniero máster en seguridad y desarrollo, analista internacional en seguridad y defensa, consultor en medios de comunicación, exdirector de inteligencia, el coronel Mario Pazmiño. Con ellos y con él, porque también hay un par de invitados más, empezamos un análisis inevitable y urgente. Vera a su manera, con el auspicio de con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, como era de imaginarse, tendremos algunos desfases técnicos hasta que hagamos el traspaso de lo que era un estudio de televisión convencional a este estudio de la FM Group, desde donde emitimos para YouTube y Facebook en vivo, Ver a su manera. Estamos también por dos de las más grandes cableras del país, Extreme TV Cable, por medio de Vito TV o Canal 15 allí, o si prefieren alta definición HD 709, en DirecTV, Canal 194, gracias a Manavisión, que en Manaví es en señal abierta, Canal 9. Más adelante les daremos otras identificaciones de medios que nos reproducen y nos acompañan. Ahora entremos a lo que hemos denominado ¿cuál es el verdadero enemigo? Responde esa pregunta, coronel Pazmiño, bienvenido, gracias por venir al estudio y buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, un cordial saludo para todos los ecuatorianos. El verdadero enemigo, yo diría, hay dos enemigos. El uno, básicamente, es el gobierno, porque no aterriza directamente en las realidades sociales. Y el segundo, son grupos anarquistas de subversión urbana que están distribuidos en la geografía nacional. 5 nacionales y 5 internacionales. Vamos por lo segundo sin olvidar lo primero, que es sumamente grave. ¿Cuáles son los 5 nacionales y los 5 internacionales? ¿Cómo no? Los 5 nacionales son, primero, Brigada Simón Bolívar, que ustedes lo pueden apreciar allá. Acá, perdón, al revés, quedamos en que lo haría. Sí. Allí, correcto, ahí. La Brigada Simón Bolívar. El otro grupo es los CDRs de la Revolución Ciudadana, el Grupo Guevarista, Sol Rojo o Puca Inti, y el último es el que está en contacto con el Ejército de Liberación Nacional, que es el colectivo insurgente. Wow. Identifique qué significa uno por uno, y si todos son armados. Todos están en una fase de formación, una fase latente. Esto quiere decir que están en el proceso de reclutamiento, de formación, a excepción del grupo denominado colectivo insurgente, que está ya con un entrenamiento ya de carácter militar. Colectivo insurgente es, ¿cuál de ellos? A ver, anoté brigada. A ver, nuevamente,
Estamos primero la Brigada Simón Bolívar, que es del tiempo de Correa, cuando se formó La por Brigada el señor Simón Bolívar. Chauvin. Ok. El segundo son los CDRs, cerca de 4.000 que existen a nivel nacional. CDRs de la Revolución Ciudadana. CDRs de la Revolución Ya. Ciudadana. El tercero es el movimiento guevarista, Ok. el que fue capturado en Colombia, una parte de sus integrantes, y que la ministra Vela y el ministro y el ministro Carrillo manifestaron que estaban participando desde el 2019 y en estas manifestaciones también como parte de este Ajá. proceso de agitación. Sol Rojo. Sol Rojo es una organización que era de 1992, que se reactiva en esta temporada. ¿Por qué? Porque convergen dos aspectos fundamentales. El primero es que la estrategia mariateguista impacta directamente con este grupo que venía ya desde mucho tiempo atrás, con la misma estrategia, con el mismo tipo de pensamiento mariateguista, y que quería básicamente crear dos cosas importantes. El ejército indígena, que el señor Vargas lo plantea como una estrategia para poder desarticular las acciones gubernamentales por un lado y supuestamente defender ciertos territorios ancestrales. Y el último es este colectivo insurgente que opera en toda la frontera norte. Este colectivo insurgente fue información que se le pasó directamente al presidente de la República de ese entonces, el señor Lenín Moreno, y a la señora María Paula Romo. Este Y- Puca Inti. No. Este Sol Rojo. Colectivo insurgente. Este no. Tengo 6 yo, espera un ratito. Brigada Simón Bolívar, los CDRs de la Revolución, movimiento guevarista, Sol Rojo, Puca Inti. ¿Y hay Sí. uno más? Sí. Entonces son 6. No. Colectivo insurgente. Sol Rojo, Pucainti es uno solo. Ah, ok. Y el otro Ya. es colectivo insurgente. Ya. Este grupo es el que opera en toda la frontera norte y tiene entrenamiento en los campamentos que tiene el Ejército de Liberación Nacional en el departamento de Nariño. Pregunto, ¿los 5 son grupos armados? No son armados los 5, son grupos, como lo había indicado inicialmente, en proceso de... ¿Cuál de ellos usa armas? El grupo Sol Rojo y Pucainti es un grupo que hemos visto ya que utiliza armamento, carabinas, y que están empleando para realizar emboscadas en lo que se denomina... ¿Cuál hizo la emboscada en San Antonio de Pichincha, en la vía de la mitad del mundo? Ahí participan dos elementos que son externos. Ahí está el grupo Pikachu y está también el grupo denominado el Tren de Aragua. Bandas venezolanas. Venezolana la una y colombiana la otra. ¿Cuál participa en lo del Chuchufindi? En el Chuchufindi participa directamente este ejército indígena o la seguridad indígena, que es parte del movimiento Pucainti. Ok. A todas estas, en la presentación me olvidé dar la bienvenida y recordarles a ustedes, a quienes ya han visto seguramente en la toma abierta, que nos acompaña aquí, felizmente en esta nueva etapa, quien es María Clara Triviño. Mil disculpas, María Clara. ¿Qué tal? Ningún problema, Carlos. Gracias a ti y a todas las personas que tienen la gentileza de acompañarnos y seguirnos durante este programa, esta noche de estreno. Como ya habíamos mencionado y como se lo ha revisado brevemente al inicio, el tema, el día de hoy será ¿quién es el verdadero enemigo? Como parte de una serie de programas durante toda la semana en que se tratarán las lecciones del paro. Nuestro invitado central, ya lo vieron ustedes, el mayor experto en temas de estrategia y seguridad, el coronel Mario Pacimiño. Junto a él opinarán desde exteriores el mayor Fidel Araujo, héroe del CENEPA y conocedor de todo lo que es estrategia de seguridad. Además, el sociólogo Manuel Payares, estudioso del tema indígena. Carlos. Bien, enseguida María Clara tiene algo ilustrativo que presentarnos a propósito de lo que hemos hablado con el coronel Pacimiño para empezar, pero ahora sí vinculo lo uno con lo otro. La aparición de estos grupos, el hecho que no se los haya desarticulado, ¿tiene que ver con el primer enemigo que usted identificó, que el gobierno no aterriza sobre las realidades sociales? Sí, señor. Porque el gobierno básicamente necesitaba tomar conciencia de esa realidad que estaba ahí y que no atenderla significaba que a la larga o a la corta iba esto a generar un estallido social. ¿Por qué no tomó conciencia de esa realidad, coronel? Porque básicamente se dedicaron a otras cosas. Y a mi criterio, no solo este gobierno, son todos los gobiernos anteriores que no visualizan claramente dos factores importantes. El primero, que es la pobreza, y el segundo, que es la inequidad. Dos factores que atraviesan transversalmente el escenario nacional y regional, y que están ahí. ¿Y qué tienen que ver estos dos factores con el caldo de cultivo para que operen grupos como los que usted acaba de identificar? Básicamente,
al haber una inexistencia de preocupación del Estado, pues es rápidamente captado por estas organizaciones. En el caso del movimiento indígena, pues se habla de una plataforma de lucha de 10 aspectos que son importantes, indudablemente nadie los reclama en ese sentido, me parecen bien. Pero, por otro lado, estos grupos que acabo de mencionar se anclan directamente en la protesta para poder aprovechar de esa realidad que se está dando y poder tomar el poder rápidamente. Coronel, es decir que la población sabe que existen, los conoce por lo menos en el sector o en el medio en el cual se mueven y los tolera y en algunos casos hasta los respalda o los encubre. Yo creo que la población desconoce casi en su totalidad el accionar de estos grupos, porque el momento que estos grupos se hacen muy visibles, se vulneran. ¿Los conoce la inteligencia? Me imagino que... ¿Cómo que me imagino que tiene? Me imagino que tienen que conocerlas. ¿No sabe Fausto Cobo de la existencia de esto? Me imagino que Fausto Cobo conoce esta situación. ¿Usted no ha hablado con él? No he hablado con él. ¿Cómo sabe usted más que la inteligencia del Estado a veces? Porque yo tengo fuentes de información que debería manejarlas también el sistema de inteligencia. ¿Y las sigue cultivando desde que usted estuvo en esa área? Claro, porque esto es parte de una actividad que uno hace para realizar diferentes análisis nacionales e internacionales. Uno tiene que mantener esos contactos. ¿Se acuerda que usted denunció una famosa reunión de Amaguaña hace tiempos? Sí, señor. Recuérdele un momentito de qué se trataba para quienes no han seguido eso. Eso fue en el año 2019, justo en la protesta, cuando se le informó al presidente de la República sobre un grupo que estaba operando en el sector de Amaguaña y otro grupo que estaba realizando prácticas de tiro en el sector de Sangolquí. Exactamente se le dijo dónde estaban y cómo estaban haciéndolo. Lamentablemente, el presidente de la República, y en ese tiempo María Paula Romo, dijeron, bueno, vamos a analizarlo, vamos a investigarlo. Entonces, hasta ahí mi función. ¿Usted les hizo llegar esa información? Yo me reuní con el presidente Lenín Moreno, en el despacho del presidente Lenín Moreno, ahí como estoy así frente con usted, y con María Paula Romo, que estaba a mi costado izquierdo. ¿Usted ha hecho lo mismo con Guillermo Lazo? He hecho lo mismo con Guillermo Lazo. ¿Y qué respuesta ha obtenido? Perdón, antes de que... ¿Siendo él ya presidente? No. No. Ok. No, le he mandado, sí, un sinnúmero de boletines político-estratégicos como ¿Contesta? parte. Me ha contestado por WhatsApp, gracias, en 2 ocasiones. El tercero me dijo, tome contacto con el secretario de la Administración Pública mío, o el asesor mío, para que pueda conversar con él. Le he llamado a él porque yo que pedía una reunión con el presidente de la República para poderle explicar cuáles son las amenazas y poderle alertar de lo que se venía. Se venía el tema del paro, y esto yo le decía desde mucho tiempo atrás, le dije al presidente de la República, a usted no le van a dejar gobernar, señor, usted en un año lo van a tratar de sacar de allá, porque nadie le va a perdonar a usted, y en el contexto internacional, nadie le va a perdonar que un pequeño país llamado Ecuador, y en ese pequeño país llamado Ecuador, un grupo de centro derecha le haya dado una bofetada y una cachetada al socialismo del siglo XXI. Eso no la perdonan, no le van a perdonar tampoco. Ojalá lo hayan entendido y aprendido. Proseguimos, 22 horas 15 minutos, estamos en vivo en Ver a su manera y María Clara Triviño tiene nuevo aporte. En efecto, lo primero que vamos a revisar ahora son las imágenes de lo que fue la emboscada a un convoy del ejército en donde asesinaron a un militar y se ve que ellos no atacaron o no respondieron a quienes lo hacían. Bien, ahí tienen ustedes las imágenes de lo que se pudo grabar, ¿ya? Miren ustedes, ¿qué es eso que parece fuegos artificiales, coronel? ¿Son disparos? Algunos son disparos de carabinas, otros son estos cartuchos que son caseros, que se los utiliza con tipo petardos para poder impactar especialmente en la humanidad, los soldados o también hacia los camiones. Pero la irresponsabilidad tremenda es que se apuntan a los camiones para incinerar esos camiones. Hacia allá va el punto. Querían que estallen. Es que están en una zona de aniquilamiento, Carlos. Eso se llama zona de aniquilamiento. Por eso es que esos grupos tienen un entrenamiento militar para emboscar específicamente en una zona de aniquilamiento. ¿Qué se llama zona de aniquilamiento? Una zona de aniquilamiento es una zona escogida estratégicamente por donde va a cruzar ese convoy, y para eso se necesitan 2 condiciones. La primera, información desde adentro. Ajá. Para poder tener rápidamente una respuesta militar, en este caso de este grupo. Qué grave lo que acaba de afirmar. No, es decir, hubo colaboración de alguien de las Fuerzas Armadas. Tiene que haber información. O delación. Tiene que haber o eso. Espionaje. Puede ser. Tiene que haber esto por lo siguiente, porque usted no prepara una emboscada de este tipo
en menos de una hora. No, señor. Esto se prepara con anticipación, Ok. se entrena a la gente, se coloca a la gente, se ubica a la gente y se sabe posiciones desde dónde tienen que disparar a los soldados. Ok. Y se tiene también la información de que no son 50, 100, 200 soldados. Saben muy bien que son 16 soldados y allá se impacta. Miren, se entiende menos de esto cuando María Clara les recuerde lo que sigue. María Clara. Y es que el presidente de la República, Guillermo Lasso, advirtió que las Fuerzas Armadas y la policía harían uso progresivo de la fuerza en los siguientes términos. Que la intención real del señor Issa es el derrocamiento del gobierno. La violencia perpetrada por criminales infiltrados se le fue de las manos. Frente a esto, en defensa de los ciudadanos y de la institucionalidad del país, el gobierno nacional utilizará todos los recursos legales que la ley le faculta para enfrentar a los vándalos y criminales. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia. Es evidente que la policía y las Fuerzas Armadas no utilizaron todos los recursos necesarios para defenderse como ordenó y anunció el presidente. ¿Por qué? Básicamente por un concepto, Carlos. Porque en las Fuerzas Armadas, yo puedo decir por las Fuerzas Armadas, existe el criterio y el concepto de que jamás un soldado tiene que levantar el fusil y un tiro contra su pueblo. Eso es algo que nos enseñan desde que entramos a la institución. Por eso es que permítame solo una fracción de segundo aquí. Por eso es que yo quiero, aprovechando este prestigioso medio de comunicación, agradecer públicamente a los soldados y policías que entregaron esa vocación para servir y defender la democracia en este país a cambio del sacrificio que hicieron, que les permitieron a estos grupos indígenas ultrajarles, secuestrarles, herirles y también, señores, asesinarles. Eso más bien hay que agradecer en vez de reclamar, o sea, que se permitan humillar y vejar así a cuenta de que ecuatorianos no pueden disparar ecuatorianos cuando son unos delincuentes, esos ecuatorianos armados contra la democracia y contra ellos mismos. ¿Qué es lo que querían, Carlos? Es que hay que ver cuál es el objetivo encubierto. El objetivo encubierto era disparar una masacre, lo que querían. Caer en la provocación, que los militares repelan con la fuerza que tienen, correcto, que hayan unos cuantos muertos allí y decir que están aniquilando al pueblo. Exactamente. Entonces, cuando usted crea mártires, esto se levanta. Y ahí el señor Guillermo Lasso no se quedaba en el poder. Bueno. Los militares dijeron, no señor, no nos prestamos para ese juego. ¿Qué hacemos entonces con esos grupos paramilitares? Es lo que trataremos al proseguir. ¿Cómo manejar este germen que ya estaba y que ha brotado? María Clara. Efectivamente, al volver, el mayor Fidel Araujo comentará las opiniones o las expresiones del coronel Mario Pazmiño que ha dado en nuestro programa. Y también veremos un sorprendente video de un dirigente indígena que propone envenenar los alimentos para la población de Quito. El verdadero enemigo no es la pobreza, sino quienes hacen de ella un negocio. Carlos. Les recuerdo que partió esta semana alguien a quien vamos a extrañar siempre y por quien también siempre vamos a continuar nuestra lucha por la democracia. Yo quiero ver al país próspero, alegre, sano, robusto, y eso es posible. Tenemos todas las potencialidades territoriales, la capacidad de los recursos. Manabí ya ve con un poquito de agua, la península de Santa Elena. Se cultiva hasta uvas. Seguimos con Vera a su manera. Bien, yo dejé una pregunta pendiente en el bloque anterior que responderemos enseguida. Les recuerdo que estamos en Ver a su manera con el coronel Mario Pazmiño tratando cuál es el verdadero enemigo.
como parte del tema paraguas de toda la semana, que es Lecciones del Paro. OnePlus en CNT, Claro TV y Extreme hace el reprise de este programa, que es del día siguiente, y lo sube también tan pronto termina Ecuador en vivo. Previamente a conectarme con el mayor Fidel Araujo, quisiera completar un par de aspectos que dejé planteados para el coronel Mario Pazmiño, Pedro, y en esto vamos a cambiar un poco el orden, para la lógica que tiene lo que estábamos tratando. La una, yo averiguaba cómo combatir estos grupos irregulares, o paramilitares, o subversivos, como se llamen, pero antes es preciso entender cuáles son las 5 estrategias con las cuales ellos proceden, para también poder luego comprender la respuesta que usted me dio, que es desconcertante, pero que es comprensible. Coronel. Existen 5 estrategias que utilizan estos grupos y también el movimiento indígena. El primero es la estrategia Black Bloc. Es un manual anarquista que emplea directamente el movimiento indígena. El señor Issa dirá, no, eso no es verdad. Sí, señor, sí es verdad. Y le voy a decir en qué es verdad. Porque cuando avanza una marcha indígena, usted tiene la formación que dice el Black Bloc. Primero, primera línea, escuderos. Segunda línea, gente que lanza piedras. Tercera línea, gente que lanza bombas molotov. Cuarta línea, gente que lanza los petardos. Quinta línea, la gente que está armada con carabinas. Sexta línea, la gente que se encarga de reabastecer. Y séptima línea, la gente que se encarga de filmar y recoger las tomas. ¿Por qué cree usted que rechazan la presencia del periodismo allá? Porque el momento que va un periodista y saca otras tomas, contrapone la versión del movimiento que lo salen a los diferentes medios de comunicación. Esa es la Black Bloc. La otra. La estrategia denominada de guerra molecular disipada. Esta estrategia consiste en generar un debilitamiento de la fuerza pública. ¿En base a qué? Se desarticula la fuerza pública, creando varios focos en una ciudad para que la fuerza pública salga a atender cada uno de estos puntos. Entonces, al desarticularse es mucho más fácil emboscar a esa fuerza, golpear a esa fuerza, secuestrar a esa fuerza y debilitarla. La distraen y la desconcentran. Correcto. Tercera estrategia. La estrategia mariateguista. La estrategia mariateguista es interesantísima. ¿Por qué? Porque lo que se trata de hacer ahí es trasladar el conflicto y el proceso revolucionario del campo a la ciudad. Eso lo decía el famoso comandante Guzmán, de Sendero Luminoso. Abimael Guzmán. El concepto maoísta. Esto implica llegar a la ciudad y cercar la ciudad. ¿Cómo lo hago? Taponando vías, desabasteciendo la ciudad, generando caos interno en la ciudad, atacando instalaciones dentro de la ciudad, porque el concepto es destruir la ciudad para generar una nueva sociedad, en lo que este señor llama el proceso de el indocomunismo. Estrategia molecular disipada. ¿La tercera? Esta es la estrategia mariateguista, la que acabo de decir. ¿La mariateguista? La estrategia de las zonas de paz y corredores humanitarios. Parece todo lo que vimos en este paro. Son las estrategias. Es increíble. Entonces aquí, señores, hay que ponerse a pensar, porque parece que algunos de las personas que inventaron este concepto de zonas de paz no se han permitido siquiera coger un diccionario o ir a consultar qué son las zonas de paz. Para esas personas me voy a permitir explicarles. Zonas de paz son las que se utilizan en conflictos bélicos entre naciones, señores. Primera cosa. Y es para proteger a la población civil de 2 aspectos importantes. Armas nucleares. Y segundo, señores, es la presencia de bases militares dentro de ese espacio territorial. Ninguna de esas condiciones vive el país. Pero esas zonas de paz sirven para qué cosas, señores? Para reabastecer, para armar nuevamente, para planificar y para reorganizar las fuerzas. ¿Sabían los rectores de las universidades que las proporcionaron como zonas de paz para que estaban facilitando sus instalaciones? Imagino que los rectores de las universidades de pronto no conocían o de pronto conocían. Pero lo importante es que la sociedad ecuatoriana sepa verdaderamente para qué son utilizadas esas famosas zonas de paz. En eso estamos. Y ahora sí, completamos el análisis con el comentario del mayor Fidel Araujo, que hace un par de semanas de una entrevista en Radio Centro, de Vera a su manera, me decía una cosa parecida a la que acaba de expresar el coronel Mario Pazmiño cuando yo le reclamaba que por qué las Fuerzas Armadas no respondían con disparos a quienes les disparaban.
Y me decía el mayor Araujo, nosotros no estamos para irnos pueblo contra pueblo. Si es así, ¿cómo debemos de enfrentar esta fuerza de regular, subversiva, paramilitar? Mayor, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches. Buenas noches al señor coronel Mario Pazmiño, excelente militar. Bueno, yo veo que este análisis, con el respeto que se merecen los dos, está absolutamente en un nivel táctico. Mire, mi punto de vista es la continuidad de este proceso que se está dando en el Ecuador, obviamente, y en la región. Esto arrancó justamente, que fue protagonista el señor coronel Mario Pazmiño en el ataque de Colombia a Angostura. Cuando entra el gobierno de Correa, permisible a las FARC, le deja invadir la soberanía nacional. Imagínese, en forma permanente, bases permanentes ahí, y que no haya hecho nada el Estado, la inteligencia, que no haya hecho nada las unidades militares tácticas, porque la Constitución dice que hay que defender la soberanía. Así el presidente esté cometiendo delitos. Hasta ahí mi análisis de eso. Ahí hubo una omisión que fue el caldo de cultivo para luego seguir adelante con todo este proceso desnaturalizado de la ideología de izquierda que se fundamentó en la corrupción y en el robo para un grupo y a la miseria a la gran mayoría, y luego utilizar la cultura. Permiso para terminar la idea, por favor. Correcto. El 19 viene otro paso importante de lo que ocurrió en octubre 19, que culmina ya con el intento de atacar a las casas, a lo privado. Ese fue un intento. Acá en junio del 2022 arranca ya con el ataque directo a los ciudadanos. Entonces, aquí hay 4 factores que hay que analizar desde un punto de vista más grande, que ustedes, hombres de experiencia, patriotas, saben muy bien que no se reduce a una cuestión táctica. Aquí hay un problema de cambio en la comunicación. La digitalización ha puesto en crisis la democracia. El progresismo desnaturalizado se ha juntado a toda esta violencia. La ideología coopta todas estas desnaturalizaciones, y como se consumieron toda la plata que robaron en el Estado, van al narcotráfico. Y ahí sí aterrizamos en lo que acabo de escuchar este momento. Gracias, mayor Fidel Araujo. Muy amable. Para no quedarnos, coronel Pazmiño, de vuelta con usted, en lo táctico, como señala el mayor Fidel Araujo, aunque él sitúa esto en un ámbito mucho más amplio que no corresponde necesariamente a lo estratégico militar, que es lo que estamos analizando. ¿Cómo atacar estos otros elementos que entran en juego y que a juicio de él es lo que han permitido lo que acabamos de vivir? Un cambio en la comunicación básicamente marcado por la digitalización, este progresismo mal camuflado como si fuera de izquierda, la corrupción y finalmente el saqueo al que fue sometido el Ecuador. Es decir, él pone en el contexto político-económico la explicación de lo que permitió este narcogolpe de 18 días. ¿Cómo enfrentar eso si lo militar está reducido por lo que usted acaba de decir? A ver, primero una cosa que hay que aclarar. El nivel táctico, sí, es en el que se emplea la guerrilla urbana y la subversión urbana. Pero las repercusiones tácticas están en el nivel político estratégico, porque esas repercusiones tácticas van a generar la destrucción y un golpe de Estado. Entonces, no es que estén completamente desvinculadas, están completamente articuladas. Explíqueme esto mejor, que aquí me perdí, con franqueza. ¿Cómo no? Ya. A ver, el nivel táctico son, por ejemplo, estas acciones que se dan en las zonas de aniquilamiento. Ataque a unidades militares, destrucción de UPCs y un sinnúmero de cosas más. ¿Okay? Pero esas repercusiones generan mayor convulsión social y eso va ascendiendo. ¿Con qué objetivo? El objetivo es golpear al Estado.
ahí usted ya no está en el nivel táctico, señor. Usted pasó a otro nivel político-estratégico porque está afectando la estructura gubernamental. Ok, acudamos ahora a la experiencia de otro militar que aporta en la misma línea de lo que por ahora estamos examinando. María Clara. Y él es el capitán Edwin Ortega, en servicio pasivo de la Armada Nacional. El único oficial que le respondió a Correa con una carta que también se preocupó por analizar la reacción de los militares cuando son atacados. Ya sabemos que estamos frente a terroristas. Ya sabemos que estamos frente a gente armada. Una patrulla dando el mismo apoyo logístico iba a ser emboscada en la Amazonía ecuatoriana, en Xuxufindi. Acabo de ver los videos y son espeluznantes. Y nuestros soldados con las armas enfundadas. Cuando ya anunció el general Carrillo, el ministro del Interior, ya anunció el general Lara, de que iba a haber el uso progresivo de la fuerza y que ahora lo que íbamos nosotros a hacer es responder con fuego al fuego. ¿Quién le defiende a la fuerza pública? ¿Quién levanta la voz por la fuerza pública? Que Correa, sí, Correa es el demonio de la plata, Correa es el que financia toda esta mierda, discúlpenme. Y mire general Lara, mire general Carrillo, miren que se les dice, que ustedes no actúen respaldando a nuestra fuerza pública, ustedes están siendo cómplices de los dos bandos. 22:35, seguimos en vivo. Le traslado a usted la pregunta, coronel Pazmiño. ¿Quién defiende a la fuerza pública? Se pregunta el capitán Edwin Ortega. Esa es una pregunta que yo también me la formulo. ¿Quién defiende a la fuerza pública? Porque una cosa diferente es que un sistema de inteligencia inoperante no prevea que verdaderamente se está dando ya acciones concretas de grupos armados y no active todo el proceso para poder tener información oportuna que le permita no caer en 2 emboscadas en menos de 4 días, pues señores. Increíble. Entonces ahí ¿Es el sistema de inteligencia el inoperante o el sistema de inteligencia da las alertas y es el nivel político el que no quiere decidir? No, a ver, el sistema de inteligencia da la alerta oportuna, plantea el escenario donde va a ir esta patrulla, me voy a bajar al nivel táctico. Un convoy en el sector de Xuxufindi, ok, 150 vehículos, perfecto. ¿Qué hace el sistema de inteligencia? Le dice, esta zona tiene estas amenazas por donde vamos a cruzar. Zonas de aniquilamiento hay aquí, aquí, aquí. Entonces, ¿qué es lo que se obliga a hacer? Que salga una patrulla de reconocimiento para barrer la zona antes de meter pasar el convoy. El convoy. Por eso digo yo, que tiene que haber, señores... O desistir de ir o cambiar la ruta, si es que hay alternativa. Pero también hay una cosa interesante, y lo que dije anteriormente me ratifico. Tiene que haber información del interior. Eso implica otra cosa, que el sistema de contrainteligencia, que es la que se encarga de proteger las operaciones y las acciones militares, tampoco funcionó, señores, porque no puede ser factible que en menos de 2 horas o en 1 hora tenga ya montado toda una estrategia para poder aniquilar a una fuerza, como estamos viendo en el video. Aclarado, estamos averiguando quién es el verdadero enemigo, e identificando a uno de ellos, puesto que son múltiples. El que tiene que ver con los grupos subversivos, paramilitares, irregulares, conspiradores, etc. Si la experiencia vivida en esta ocasión, las advertencias y los conocimientos de especialistas como el coronel Mario Pazmiño no se utilizan, si las enseñanzas no se aplican, si las lecciones no se aprenden, al cabo de 90 días, por más soluciones que se hayan encontrado o caminos que se hayan abierto, esto se va a repetir. Hay un germen en esos 5 grupos que identificó el coronel Mario Pazmiño, la mayoría de los cuales están en formación, algunos de los cuales se hallan semiconsolidados, o actúan a tiempo, o no volvemos a contar la historia. María Clara. Y al regresar otro experto, en este caso el sociólogo e investigador de asuntos indígenas Manuel Payares. Y también el sorprendente giro que dan las movilizaciones cuando el paro no consigue sus objetivos. El verdadero enemigo no es la pobreza, sino quienes hacen de ella un negocio. Carlos. Les recuerdo que estamos recordando, valga la redundancia en este programa, siempre que hacemos una pausa, a quien nos deja un legado que tenemos que honrar.
Yo quiero ver al país próspero, alegre, sano, robusto. Y eso es posible. Tenemos todas las potencialidades territoriales, la capacidad de los recursos. Manabí ya ve con un poquito de agua, la península de Santa Elena. Se cultiva hasta uvas. Seguimos con Vera a su manera. Les recuerdo a ustedes que Ver a su manera se emite ahora desde los estudios de la FM Group. Son las 22 horas 40 minutos, estamos en vivo. Hay un seguimiento enorme en YouTube, hay más de 1000 personas contactadas. Tenemos reportes igual de Stream TV Cable, de DirecTV, en fin, muchas gracias. Lo otro, antes de proseguir, revisemos la primera plana de los periódicos de mañana, ¿ya? Miren, el Universo va a abrir así su portada de mañana. Vamos a ir en orden. Luego veremos el Comercio, luego el Diario y luego Expreso. La condonación de deuda será tema central en mesa de diálogo con indígenas. COVID-19, el uso de la mascarilla seguirá en Guayaquil. Sentenciados por Seguro Sucre con menos pena. Y Casa fue a parar a carretera. Primera plana del Comercio, edición de mañana. Martes, el gabinete aprueba tras la crisis algunos de los ministros que se van. Ahí está la de Salud, que es una de las que sale, Pachala es otra de las que sale, y Simón Cueva, uno de los que por fin sacan. Doble oro para Neisy Dajomes. Y quejas al inicio de la revisión vehicular. Primera plana del Diario de Manabí. Ahora, Lazo ajusta frente social y económico. Argentina se sacude con dólar a 267 pesos. Su Majestad Neisy Dajomes gana oro, precios bajan en los mercados de Portoviejo y caimanes causan terror en las riberas del río Portoviejo, por donde vive la familia de Edwin Castro. Cerramos con la primera plana de Expreso de mañana. El sismo del paro sacude ahora al gabinete de Lazo. Y lo demás está muy chiquito como para que yo lo vea tan lejos. Entonces, ¿lo puedes aproximar? ¿O está hasta allí nomás? Ok, mañana tengo que tener la portada más cerca o mejorar mis lentes. Volvemos. Manuel Pallares tiene una larga experiencia conociendo al sector indígena. En breve vamos a contactarlo. ¿Ya está listo o no está listo? ¿Qué me dijeron? ¿Ya está listo o no está? Ahí está, Manuel. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Pero previamente a conversar con usted, quería que María Clara dé paso a algo que de verdad me conmovió, para no tomarme a nombre de todos, nos conmovió. Y me hizo llegar a una convicción de que integrarnos con gente que piensa así, que tiene la revancha, la bronca, la venganza en su ADN, y esto es una figura literaria, por si acaso no es que yo haya hecho pruebas de ese tipo, no haya ningún tipo de salida, que la fractura que se abrió, se amplió en el paro es demasiado grande como para pretender cerrarle, y lo que caben son puentes de un lado al otro de estos dos países distintos que somos, dando paso a una forma de federalismo que les permite inclusive a ellos gobernarse como quieren en sus estados, en sus provincias, o departamentos o lo que sea, pero no someter al licuador a la tiranía que nos tuvieron estos 18 días. María Clara, adelante. En efecto, y nos referimos a que una de las cosas que más nos sorprendieron a todos durante las movilizaciones fue el vandalismo y la amenaza a la que estuvo sometida Quito por parte de un dirigente indígena sobre envenenar los alimentos para la población cuando no conseguían los objetivos del paro. Se desconoce la identidad de este indígena, de este dirigente indígena, pero lo más importante es los términos y la forma en que lo hizo. Verás, entremos a una ferretería, en todas las ferreterías tienen tiñes. No robemos, no hagamos nada, sino en esos mercaderías, en esas bodegas que hay. No podemos sacar un quintal de arroz. Si nos llevemos tiñes, votemos para que ellos también pierdan todo ahí. Claro. Entonces nosotros tenemos que salirles al pueblo. Estamos luchando. No estamos parte de CISA, no estamos parte del gobierno, sino para nosotros vamos a hacer las cosas. Ahora sí presento como se debe a Manuel Pallares. Él es director ejecutivo de la Fundación Raíz Ecuador, biólogo con estudios en la Universidad Católica de Quito y maestría en Sistemas de Información Geográfica,
la Universidad San Francisco de Quito. Desde 1992 ha trabajado con organizaciones indígenas de la Amazonía, especialmente en relación a la demanda por contaminación contra la entonces Texaco y en el apoyo al pueblo indígena Siecopay para su reunificación tras 60 años de separación forzada luego de la guerra Ecuador-Perú, cofundador de Equitable Origin, el primer sistema de certificación social y ambiental para la industria del petróleo y el gas, que ahora se está convirtiendo en una norma de mejores prácticas en Estados Unidos y Canadá. Créanme que era necesario recordar esos antecedentes para valorar, contextualizar y entender su opinión. Manuel, ¿qué salida tenemos después de lo que hemos visto? Buenas noches, Carlos. Bueno, he estado escuchando las últimas intervenciones y me queda una enorme preocupación de que mucha gente está viendo una salida que va por la guerra civil prácticamente, ¿no? O sea, el que todas las soluciones sean militares, que todas las soluciones sean la fuerza, me parece súper preocupante. Entiendo que la población quiteña sobre todo esté muy preocupada por lo que pasó y la frustración ante toda la violencia que genera un levantamiento como este, ¿no? Pero yo creo que debemos ser muy cautelosos con esa forma de pensar, porque mira lo que pasó con México, por ejemplo, la Revolución Mexicana borró a 1 millón de personas de un país de 14 millones y volvió la economía de México 50 años atrás. Entonces, yo creo que tenemos que tratar de pensar distinto. Es muy famosa esta frase de Einstein, ¿no? Que dice que si tratamos las mismas opciones, es muy difícil que tengamos resultados distintos. Y eso es lo que hemos estado haciendo. En este caso, ¿cómo sería tratar de pensar distinto, más allá de la variable militar o guerrerista o subversiva, que si bien muchos indígenas no la permiten, la propician o la encubren con lo que hacen conscientemente? Aquello para no hablar más de Leonidas Issa, que tiene claramente otro objetivo, que es el comunismo indoamericano, para lo cual se vale las reivindicaciones de un pueblo olvidado, cuando lo que quiere terminar es destrozando este sistema incipiente de democracia que hay para instaurar el suyo. Bueno, creo que en parte central de esta discusión está la riqueza nacional, que es la minería y el petróleo, y que la estamos viendo a través de los subsidios, ¿no es cierto? Y que esa riqueza nacional debe ser conducida hacia los más pobres. Sabemos perfectamente que en el esquema actual, de cada $13 que se pone en los subsidios, 1 llega al quintil 1, o sea, de 13 a 1. En la gasolina, en el diésel, de cada $11 que se invierten en los subsidios, no que se invierten, que se queman en los subsidios, solo 1 llega al quintil más bajo, ¿cierto? Entonces, si tenemos una riqueza natural, dígase petróleo, minería, oro, todo lo que sea, ese dinero, esa riqueza debe ser invertida para cambiar la estructura de ingresos de los ecuatorianos. Nosotros vemos ahora la gran mayoría de familias ecuatorianas, o sea, el segmento más común de familias ecuatorianas son las que reciben $300 mensuales. Yo no tengo idea cómo una familia puede sobrevivir con $300 mensuales. Tenemos 2 millones de familias en el país que viven con $300 mensuales y tenemos medio millón de familias que viven con menos de $100 mensuales. Estamos hablando de familias de un promedio de 5 personas, cuando la canasta básica está en los 800, ¿no es cierto? Entonces, nos ha faltado históricamente una política para transmitir o para cambiar esta curva de ingresos y que tengamos una sociedad más equitativa. Ya, Manuel. El bono, por ejemplo, pudo haber sido una medida mucho más eficiente. Por cada 10 centavos que subsidiamos combustibles, podríamos subir el bono en $45. Manuel, desde luego, está invitado para desarrollar esto en una hora completa, como ha desarrollado el coronel Pazmiño su punto de vista. No quiero cerrar este abreboca de lo que es una futura presentación suya, con la cual espero contar, sin citar unos datos que hoy estábamos revisando, gracias a que usted nos los proporcionó, sobre la votación en las provincias de mayor población indígena que tuvo Guillermo Lasso en la segunda vuelta. Primero voy a leer el porcentaje que votó por él. Cierto que mucho de esto fue producto del anticorreísmo, ¿verdad? Y luego la población indígena que tiene cada provincia. Cotopaxi, 63%, 24% de población indígena. Tungurahua, 75%, 34% de población indígena. Chimborazo, 65%, 38% de población indígena. Morona, 69%, 41% de población indígena. Napo, 74%, 54%, 74%, 54% de población indígena.
Pastaza 74%, 37% población indígena. Orellana 55%, 30% población indígena. Imbabura 54%, 25% población indígena. Bolívar 60%, 29%, 23% población indígena. ¿Cómo explicar este fenómeno? Bueno, Lazo barrió en las provincias con mayor población indígena. Lazo barrió en las provincias donde hay más problema o donde hubo más problema, fue más violento y más radical el paro. Pero la gente que está en el gobierno no entiende esas cosas, no analizan, no comprenden el movimiento indígena, no comprenden el país. Yo creo que en este gobierno, desgraciadamente, tenemos muchos asesores, mucha gente que yo diría que son prácticamente extraterrestres, que no conocen el Ecuador. El presidente Lazo, el día que ganó, debe haber agradecido a la población indígena porque prácticamente fue el voto indígena el que le hizo ganar la segunda vuelta. Sin embargo, eso pasó completamente desapercibido. El gobierno actual nunca tuvo un planteamiento para el movimiento indígena. El gobierno tenía que, sabiendo lo que pasó en octubre de 2019, tenía que tener una política, un planteamiento para el movimiento indígena y de alguna manera liderar ese proceso. Siendo presidente, liderando el país, tenía que liderar muchos procesos. Y hasta el día de hoy no existe una propuesta del gobierno para el movimiento indígena y para la población indígena. Nos empeñaremos en que así sea, aunque no dependa de nosotros. Ya usted acaba de decir, en otras palabras, lo que dijo el coronel Mario Pazmiño al comenzar. El gobierno no aterriza en las realidades sociales. Muchas gracias. María Clara. De regreso, mis preguntas para nuestro invitado central con una pequeña variante, y es que él solo debe de responder sí o no. El verdadero enemigo no es la pobreza, sino quienes hacen de ella un negocio. Yo quiero ver al país próspero, alegre, sano, robusto. Y eso es posible. Tenemos todas las potencialidades territoriales, la capacidad de los recursos. Manabí ya ve con un poquito de agua, la península de Santa Elena. Se cultiva hasta uvas. Seguimos con Vera a su manera. Bien, 22 horas 53 minutos. Seguimos en vivo en Vera a su manera con el coronel Mario Pazmiño. Ya estamos sobrediagnosticados. Ok, suficiente. Podremos pasar hasta la medianoche aquí haciendo más análisis y diagnóstico. Vamos a lo más importante. ¿Cuál es la solución? Hay varias soluciones que tiene que aplicarlas el gobierno. La primera de ellas es que el gobierno tiene que atender las necesidades sociales, educación, salud, fuentes de trabajo, especialmente en las áreas más necesitadas. Y ahí ingresa el tema indígena. Hay que ir a las comunidades, saber cuál es la problemática y poder actuar allá. Segundo, es necesario que el gobierno corrija los errores de la conducción gubernamental. Esto es vital, señores. Parece que el gobierno comenzó a entender que gran parte de su gabinete tenía necesariamente que ser cambiado. Sacar al correísmo, señores de la administración pública. Generar políticas públicas que aterricen verdaderamente en las necesidades sociales y solucionen esas necesidades sociales. Mantener activado en estas situaciones de crisis al COSEPE. Ese COSEPE, señores, solo fue y se reunieron unas 5 o 7 veces, nada más. Y dentro del COSEPE activar una secretaría o una coordinadora para que pueda verdaderamente articular las disposiciones que se generan en ese estamento. Reestructurar el sistema de inteligencia a nivel político estratégico. Me refiero al CIES, porque ese organismo tiene que estar adelantado, planteando ya escenarios sobre lo que se viene de aquí a 90 días, señores. Correcto. Hay un punto importante aquí, y voy a tomarlo en este espacio. No se puede permitir el gobierno, a razón de que hay un proceso de paz, de generar impunidad, señores. Yo creo que el movimiento indígena tiene que asumir las responsabilidades de lo que hizo a nivel nacional. No me vengan a decir que los damos la mano y aquí no ha pasado nada. No, señores. Aquí hay que ver claramente las responsabilidades que tienen los dirigentes. Hay cerca de 37
acciones delictivas, desde terrorismo, asesinato, señores. ¿O no recuerdan ustedes que murieron 2 personas en una ambulancia? Solo para que tengan los datos concretos. 5.251 eventos de alteración del orden público, 10 UPCs dañados, destruidos, 117 patrulleros y motos, varios camiones militares, 5 muertos, 2 en la ambulancia, 773 heridos, de los cuales 335 son civiles, 238 de la Policía Nacional y 207 de las Fuerzas Armadas. Las alarmas están encendidas. Queda en el gobierno desactivarlas. María Clara. Les recuerdo que el verdadero enemigo no es la pobreza, sino quienes hacen de ella un negocio. Yo quiero ver al país próspero, alegre, sano, robusto. Y eso es posible. Tenemos todas las potencialidades territoriales, la capacidad de los recursos. Manabí ya ve con un poquito de agua, la península de Santa Elena. Se cultiva hasta uvas. Seguimos con Vera a su manera. Estamos a punto de concluir. Mil gracias por su enorme seguimiento, sobre todo en YouTube, en vivo, por Ver a su manera, Facebook también, a través de Extreme, Vito TV, Manavisión 194 en DirecTV. Pronto van a ver en qué otras emisoras el programa queda colgado. ¿Ya está Di-Blue en 88.9? No sé si desde hoy se integraba Di-Blue, por eso no la he podido mencionar. Bien, en esta parte final, María Clara tiene inquietudes, pero de una manera distinta. María Clara. Así es, nuestro invitado solamente tiene que responder sí o no. ¿Cree usted que el gobierno terminará su periodo, sí o no? No. ¿Existió la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tomaran el poder, sí o no? No. ¿Están los militares preparados para combatir fuerzas paramilitares, sí o no? Sí. ¿Es suficiente la ley sobre el uso progresivo de la fuerza aprobado por la Asamblea Nacional, sí no. o no? ¿En 90 días se repite el estallido aunque se logren acuerdos? Sí. Gracias. Formidable. Entonces, con todo eso, ¿cuáles son sus reflexiones finales respecto al tema que nos convocó esta noche? ¿Cuál es el verdadero enemigo? El verdadero enemigo, como lo había indicado, es el gobierno y el movimiento indígena para el pueblo ecuatoriano. Porque este conflicto, señores, no se ha terminado. Y tampoco se va a terminar con politiquería o ideologías trastocadas. Verdaderamente se terminará cuando todos los ecuatorianos comprendan que tenemos que luchar por la integración del país y todos como ecuatorianos sacarlo adelante, no con facciones, no con organizaciones o con supuestos líderes que dicen representar a los 17 millones de ecuatorianos. No, señores, y peor aún, cuando existe impunidad. La impunidad no genera, distinguidos amigos, tranquilidad y paz social. Estamos en ese proceso, por eso lo hemos invitado a Cornelio Pareo Basmiño y por eso hemos retomado esta nueva etapa de Ver a su manera. Mil gracias por seguirnos. Solo quiero añadir, en lo que para mí es lo más importante, lo tratado esta noche, el asunto impunidad. Que los dirigentes indígenas no tienen nada de preocuparse porque ellos dicen que no fueron vándalos ni terroristas. No tienen necesidad de pedir que no se judicialice la protesta social. No deben abogar porque se criminalice el reclamo si dicen que ellos no fueron. Que jamás interrumpieron carreteras. Que jamás indujeron a otros al delito. Hay muchos de ese movimiento y muchos ajenos que se aprovecharon a esa paralización, que están identificados, que cometieron actos que inclusive atentaron contra la vida de otros seres humanos, que secuestraron militares, que humillaron policías, que tienen que ser procesados. Si no, esta incipiente democracia que hemos recuperado no vale la pena. Y yo entiendo que el gobierno no sea quien tome la iniciativa. Hoy fue la Procuraduría. ¿Dónde están los demás asesores sociales afectados? ¿Dónde están, por ejemplo, los agrupados en torno a las florícolas? ¿Dónde están las industrias lácteas? ¿Dónde están los propietarios de bienes? ¿Dónde está el alcalde de Quito? Ustedes demuestren que también son capaces de generar y exigir justicia en este país y no solamente de exigirle siempre todo al gobierno. Mañana seguimos la segunda parte de esta semana sobre las lecciones del paro con Rafael Ollarte, constitucionalista. María Clara.
Tal como lo dices, Carlos, agradecer a todos los amigos que nos han acompañado muy gentilmente esta noche de estreno. Nos reencontraremos mañana a las 22 horas. Buenas noches. Vera a su manera.